presentar al pastor Enrique Montenegro. Para mí fue un hombre muy especial en mi vida, porque él fue el que me empujó, el que me ayudó, el que me abrió camino para poder ir en el año 1990 a la Argentina, con una niña pequeña de 2 o 3 años, que en este caso era Priscila, Miriam todavía no existía, y Elena. Llegamos a Argentina, nos hospedamos unos días en la casa de su hermano Carlos, y después ya el Señor pues, nos dio otro departamento en la calle Urquiza, entre Corrientes y Paraguay, 1400, me acordaré toda mi vida. Estando allí, me dice Carlos, en aquella época, no sé si es hoy día igual, todos los pastores se reunían en una iglesia para tener una comunión en el consejo pastoral, y yo fui con mi libretita para tomar apuntes. Yo era una hormiga, medio de aquellos gigantes, ¿no? De aquellas campañas, de aquellas iglesias grandes. Y entonces me acordaré toda mi vida, tenía que compartir ese día la palabra Juan Herrera, pastor de la Unión de la Asamblea de Dios. Y dijo literalmente, bueno, como tenemos aquí al gallego, vamos a dejar que nos comparta la palabra al gallego. Esa fue mi primera responsabilidad nada más llegar a Argentina. Imagínense ustedes. Salí de esa reunión con 3 meses la agenda llena de invitaciones. Predica por aquí, predica por allá, una campaña por aquí, una campaña por allá. 3 meses. Cuando llegué a casa, Elena, como buena gallega, me dijo, no puede ser 3 meses, serán 3 días, máximo 3 semanas. Digo, no, Elena, son 3 meses. Y todo eso se debió al empujón que nos dio Enrique en su momento, el ánimo. Es un hombre que se mete por la pared, y si él dice que se mete, se mete. Es argentino, mi padre era igual, era de Zaragoza, pero tiene el mismo espíritu. Así que es un honor invitarte al púlpito, Enrique. Estás en tu casa. Fuertes aplausos. Dios te bendiga. Bienvenido. Aleluya. Dios les bendiga. Tengo aquí a mi esposa Betty, que me acompaña, la que él decía anoche que hace muy buenas empanadas. ¿Y usted qué se cree que por qué estoy así? Es parte del trabajo de cada uno. Cuando conocí a Pastor Manolo, acabamos de llegar hace muy poquito tiempo. Fue en el año 89 que llegamos. Y nos dimos cuenta que en Madrid casi no había iglesias abiertas. Los días sábados llamé a uno, otro, el Bademecum, llamé, y no encontraba una sola iglesia abierta el día sábado. Y cuando ya iba por el 20 le dije, mire, ya estamos en 21 que estoy llamando y no encuentro ni una. Digo, ¿me puede dar una dirección? No llame a la 22 porque tampoco va a tener... No, aquí en el verano nadie abre los cultos. En sábado. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, claro, uno viene aquí, era totalmente diferente. Entonces me invitaron, dice, ¿por qué no viene con nosotros a Galicia? Antonio Amigo. Y digo, no, nosotros en Argentina ni tomamos vacaciones, vamos a mandar llegar y ir de vacaciones. Me dice, no, pero aquí, vamos. Al final fuimos con la familia, con 3 hijos, y ahí conocimos a Manuel. La iglesia de él estaba en el mismo lugar donde nosotros fuimos de picnic, fuimos con unas carpas y ahí encontramos a él. Y la pregunta que él me hizo fue, Enrique, lo que me contó, me dijo, me quiero ir a mi país, o al país de mi padre, Venezuela, ¿correcto? No, me quería ir a Sudamérica. Bueno, vale. Y me dijiste, ¿y dónde? Perdón, sí, verdad. ¿Y dónde quieres ir? Bueno, estoy pensando en Venezuela. Digo, no te vayas a Venezuela, yo conozco Venezuela, está muy lindo, fabuloso, pero digo, si quieres ver un avivamiento, vete para Argentina. Y dice, no, pero no conozco a nadie. Las puertas están abiertas y nos conocen todos, así que, bueno, y ahí fue. Ahí fue cuando él comenzó y trabajó con nosotros también en la iglesia nuestra, Santuario de Fe, una iglesia que estaba empujando de lo lindo, pero realmente lo que él dijo se quedó corto con eso de que tenía 3 meses, es decir, fue una bendición para una nación que estaba en avivamiento. Él quería ir para experimentar lo que Dios estaba haciendo y Dios lo usó a él para bendecir a mucha gente que estaba allí, que estaba viviendo pero necesitaba escuchar otra palabra. Y yo espero que en este día ustedes pueden escuchar no otra palabra, sino continuar con la misma que escuchamos el día de hoy. Amén. Así que muy bueno, de veras, muy bueno. Tenemos aquí el lema del Congreso, entendidos en los tiempos. Tenemos ahora mismo ya 37 años viviendo aquí, tenemos 3 hijos, 8 nietos, una bendición total. Así que vamos a la palabra del Señor. Pero antes de esto, quiero leer en Romanos, capítulo 12. Sigue esto, si lo quitan para mí fenomenal, si no lo sigo continuamente escuchando. ¿Sí?
Muy bien. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es racional que si Cristo murió por nosotros, nosotros hagamos algo por el Señor. Y entonces dice: no os conforméis a este siglo. La palabra siglo significa sistema, no es tiempo, en el pasaje. No os conforméis a este sistema, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que tenemos que cambiar es nuestra manera de entender las cosas. Transformaos por medio de la renovación, ir cambiando y renovando nuestro entendimiento. Y para renovar nuestro entendimiento tenemos la Escritura, 66 libros, que de versículos apenas leídos hay revelación de Dios para nuestras vidas. Y en este contexto quiero ir a lo que sí es Primera de Crónica, capítulo 7, versículo 1. Primera Crónica 7:1. Cuando usted lee esto en el libro de Reyes, va a ver algo más que lo que dice aquí, pero lo importante es lo que tenemos como lema en este día. Dice que los hijos de Isaacar fueron 4. Para la época eran pocos hijos, pero de los buenos. Y dice: Tola, Fúa, Jesús y Simrón. Los hijos de Tola, Uzi, Refanía, tal. Bueno, y comienza a hablar acerca de ellos, pero lo que llama la atención y es muy interesante, que cuando miramos la tribu de Isaacar, en total, todas las tribus de Israel, cuando contamos todas las tribus de Israel, en aquel entonces llegaban casi a los 320,000. Y sin embargo, de la tribu de Isaacar había 200, ellos eran 82,000 por allí, pero solamente 200 eran los entendidos en los tiempos. Podemos tener multitudes de gente, pero lo más importante es que entendamos los tiempos que estamos viviendo. Que entendamos que las cosas que suceden son proféticas, aunque no las miremos de esa manera. Que entendamos que los cambios que hay en el mundo y la aceleración de esos cambios y los cuestionamientos que nosotros hacemos los miramos políticamente en lugar de ver bíblicamente. Entonces ayer el pastor Manolo leyó Mateo 24 y dijo: y todavía queda el Mateo 25, que es la continuación de la pregunta que le hicieron. Y cuando uno mira, a veces mira y salta aquí, pero toma otro versículo de aquí, de allí, de allí, de aquí. Pero recuerde una cosa, aunque no voy a hablar de eso, pero siempre que miramos la venida del Señor, el tiempo de la venida del Señor, la miramos con Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis. Pero nunca miramos lo que dijo Jesús acerca de su venida. Entonces vivimos interpretando cosas y aplicando a cosas que desconocemos, porque esto significaría esto significaría lo otro. Por eso son figuras. Y proféticamente se van a cumplir. Pero no olvide que Dios le dijo a quien escribió el libro, Daniel: arrolla el libro, séllalo, que esto no es para tu tiempo. Es para tiempos venideros. Y el libro, recién el Señor, en capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, abre los libros. Y a partir de ahí todo lo que sucede tiene que ver con el cumplimiento de aquello. Entonces nosotros nos metemos a veces a interpretar cosas que desconocemos y sobre todo en el asunto de los tiempos y la mitad de un tiempo y al final. Pero nunca miramos lo que dijo Jesús cuando le hicieron esa pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida de fin del siglo? Y Jesús comienza a responder, y cuando yo lo escuchaba la lectura ayer, dije: me quitó el mensaje, porque pensé que iba a predicar. Pensé que iba a predicarlo. No, solamente hizo la introducción. Es interesante porque, repito, había 26,000 hombres de uno de los hijos de Isaacar.
26.000 hombres, dice acerca de ellos que eran muy valerosos y sirvieron al rey David. Idóneos, hábiles, aptos, todas estas cosas, ¿no? Luego dice que había 36.000 hombres de guerra, de los otros 3, dice, hombres que eran para guerrear, para movilizarse, para ir, para jugarse la vida con tal de cumplir. Pero el linaje eran 87.000 en total. Y solamente 200 principales eran entendidos en los tiempos. No está hablando de entender todas las profecías, pero sí entender cuándo va a suceder esto que Dios ha dicho. No entendemos todo, pero tenemos que entender los tiempos. Y yo creo que hoy, sin líderes, un ejército que no entienda, no va a ningún lado. Tienen que, ¿cuándo es momento de salir? ¿Cuándo es momento de atacar? ¿Cuándo es momento de retroceder? ¿Cuándo es momento de esperar? Bueno, estas son cuestiones del ejército. Para mí fue muy interesante que estando en Nápoles, tengo un pastor que habíamos levantado allí, una iglesia en Nápoles, otra en Brescia, en Italia, y su nombre es Ricardo, un amigo de muchísimos años. Él vivía en Alemania, y cuando yo estaba con el seminario bíblico hacíamos también estudios allí, y ahí lo conocí. Él luego se casó, murió su esposa, se casó y estaba en Nápoles. Y un día que estoy allí de visita, me dice, día martes de la mañana, me dice, Enrique, ¿me querés acompañar? Digo, sí, ¿a dónde? Voy a tener un devocional. Ah, bueno, te acompaño. Pero me tienes que dar tu documento primero. ¿De dónde me voy a llevar? Entonces, le doy el documento, dice, estás aprobado, vamos. No me dijo dónde íbamos. De repente entramos en un lugar donde todo era prohibido, y tenemos que estar mostrando el documento, y miraban la lista. Ah, sí. Y el señor, sí, adelante. ¿A dónde nos llevaron? A la OTAN. La OTAN no está en Estados Unidos. La OTAN tiene diferentes lugares, pero uno, y el principal para toda Europa, está ahí en Nápoles. Entonces, claro, cuando llego allí, él iba a tocar un devocional y me dice, él dice, bueno, él es mi pastor, dice, me presenta a mí. Era un grupo de unos 30 personas. Él es mi pastor. ¿Usted es el pastor? ¿Usted predica? Claro, por supuesto. Digo, soy pastor, tengo que predicar. Dicen, predíquenos una palabra. Y yo digo, ¿de qué le voy a hablar así tan improvisadamente? No traje la Biblia, no traje esto, el otro día yo rápido. Listo. Esta gente son hombres de guerra. Entonces vamos a Mateo capítulo 24 y empecé a hablar acerca de Mateo 24. La pregunta que le hicieron a Jesús. Así que vamos a Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Así que la caída del templo estaba determinada. Ahora se escucha perfecto. Gracias. Fenomenal. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, evidentemente había mucha gente más, diciendo, dinos. Y escuche bien, aquí hay solo 2 preguntas, no 3 como la mayoría lo mira. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En realidad está preguntando cuándo y cómo. ¿Cuándo tiene que ver con tiempo? ¿Y cómo será las señales de tu venida? Las señales de venida y el fin del siglo es cuándo y cómo, cuándo y cómo. Y Jesús comienza a responder cronológicamente el cuándo y el cómo. Entonces habla de etapas que van a acontecer hasta que termina con su venida, y no termina ahí, sino que continúa hasta el capítulo 25 del libro de Mateo. Y respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que Jesús advierte como señal de su venida no son los tiempos, sino las señales. El engaño es lo primero que viene. El engaño. Y el engaño tiene que ver no con alguien que le va a vender algo. No, está hablando del engaño de los principios de lo declarado en la Escritura. Que nadie os engañe. Porque
vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el ungido. La palabra Cristo es ungido. Yo soy el ungido y a muchos engañarán. Tristemente tenemos una generación de gente que se autodenomina ungido, apóstoles, profetas, hasta que uno literalmente se nombró a sí mismo, soy un querubín. Latino tenía que ser. Un querubín. Pero de veras. Y se presenta como un querubín. Ya no solamente tomando el lugar de Cristo, sino de los seres celestiales que están ahí. La primera cosa que el Señor dice, cuídense porque viene el engaño religioso. Y hoy tenemos montones de gente hablando, profetizando, enseñando cosas que no están en la Escritura. Así que la primera señal es el engaño religioso. Si te engañan, adiós contigo, adiós con la congregación, adiós como pastor, adiós con todo lo que te siguen. Lo segundo, dice, oiréis de guerra. Esto que estoy haciendo, el hombre que estaba ahí me dice, traiga el mensaje. Entonces dije, esto, venga, y me puse por ahí. Y hablé del engaño religioso, que hay muchos, porque los que estaban ahí eran cristianos, supuestamente, o por lo menos, no sé si era por orden del capitán o por orden de quien fuera, pero estaban ahí. Y ahora digo, y esto tiene que ver con ustedes. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se asusten por las guerras, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces yo hablando a ellos, como a ustedes, le digo, va a haber guerras y rumores de guerras. Tenemos guerra por todos lados ahora. ¿Cuántas guerras cree que hay usted ahora mismo? ¿Alguien me puede decir una cantidad? 8. En este momento hay 56 guerras activas en el resto del mundo. Miramos lo que nos toca a nosotros, miramos lo que está más cercano a nosotros. 56 guerras activas en este tiempo. Muy rápido. Lo escribí anoche como a las 3 de la mañana. En 2011 fue el conflicto de la primavera árabe. Recordarán cuando en Túnez un simple trabajador que era un ingeniero no tenía para comer y se montó un carrito para vender cositas en la calle de comida. Dijo, no, esto está prohibido aquí, pero es que no tengo trabajo, no me dan trabajo, no tengo para comer, tengo que mantener a mis hijos. Que no. O deja todo o lo llevamos preso. Y se llevaron el carrito de él con la comida. ¿Qué hizo este pobre hombre? Se metió gasolina encima y se inmoló. Como protesta ante un gobierno. Y ahí comienza lo que fue la primavera árabe. Primavera árabe. Como que hay un resurgir de la primavera. Esto fue en Túnez. Luego le siguió Egipto, Siria, Libia. Empezaron a cambiar absolutamente todo y todos a liberarse. Y el próximo era Marruecos. Pero algo los paró. Habrá guerra, rumores de guerra. 2011, 2020, la guerra de Azerbaiyán más Turquía entre Armenia y Nagorno-Karabaj. La guerra entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Pero los que se metieron en la guerra es Turquía, es Azerbaiyán, por supuesto Armenia. Los turcos le quitaron casi toda la tierra a Armenia, le quitaron el monte Ararat, que estaba en Armenia. Yo estuve en el lugar cuando estaban en guerra. Y fuimos a un lugar en la frontera y donde nos metieron en una casita muy pequeña, pero dijeron, no, acá no, vamos a este lugar, pero es más pequeño, no, aquí, porque las paredes de aquí eran así, de piedra, las otras no. Y después me mostramos cuando salieron afuera
y escuchamos los cañonazos que tiraban porque estamos apenas a 5 kilómetros de la frontera. Y me sacaron para afuera y me mostraron, dice, ¿sabe por qué aquí no y ahí sí? Porque mire, y había un hueco así enormemente grande de un cañonazo que le metieron a la casa de la gente. Y la gente cuando está en guerra lo piensa totalmente diferente. Nosotros vemos la guerra de lejos. No está con nosotros, aunque nos toca a nosotros. Pero sigo. En el 2020, en la región de Tigray, norte de Etiopía, miles y miles mueren de hambre. Pero las cifras son impresionantes. No murieron por las balas, murieron de hambre. Porque toda guerra produce hambre. Y Jesús dijo, habrá guerra. Eso produce hambre. Lo que viene después es eso. En el 21 estuvo el golpe de Estado del ejército en Birmania. En el 22, invasión de Rusia a Ucrania. ¿Sabe cuántos murieron en Ucrania? Yo fui 4 veces, 5 veces a Ucrania, 4 o 5 veces. Llevamos camiones ahí de ayuda continuamente, todo lo que podamos. Acabo de venir hace un mes y poquito. 80.000 muertos tiene Ucrania. 840.000 tiene Rusia. 840.000 muertos tiene Rusia. ¿Qué dijo Rusia? En 3 días o en una semana tomamos esa nación. Entonces yo le estoy hablando de esto a ellos, que son de la OTAN, que hablan de guerra. Digo, mira, la Biblia habla de guerra, habla de esto, habla de esto. Y le digo, ¿pero sabe lo que dice a continuación? Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no estuvo ahí, porque es necesario que todo esto acontezca. Y la pregunta dice, ¿por qué es necesario las guerras? Y le digo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué es necesario? Porque Dios usa naciones para castigar a naciones. Y vemos en toda la Escritura, cuando los cananeos, que habitaban lo que hoy es Israel, estaban allí, se dedicaron a la idolatría y a la degeneración total, Dios levantó un pueblo llamado Israel para que conquiste aquella tierra. Y no me dejes ninguno, todo fuera. Josué hizo lo que tenía que hacer hasta un punto, pero dejó algunos poquitos todavía ahí para que los demás conquisten. Y los demás en el libro de Jueces, en vez de conquistarlo, lo que hicieron fue, pero ¿para qué lo hemos conquistado? ¿Para qué lo hemos echar? Que trabajen para nosotros, como nosotros trabajamos con los egipcios, y le cobramos aquí por cada trabajo que hacen. Le cobramos a ellos, tienen que pagar, como aquí, hay que pagar los impuestos. Claro, con todo el respeto, eran judíos, y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Los matamos, los echamos o les sacamos el dinero? Que se queden y que trabajen para nosotros. Entonces, cuando uno mira todo esto, fíjese que en total, a día de hoy, tenemos Siria, que lo han quitado a ese hombre, pero lo tomaron los de ISIS. El mismo que venía con los fusiles ametralladoras diciendo, lo hemos vencido y armado hasta los dientes, se puso un traje y ahora es cambio de persona. Han matado a más de 1.100 de lo que ellos decían que eran sus enemigos. Y los 1.100 eran todos cristianos evangélicos y donde encontraban uno, lo mataban, lo mataban, lo mataban, lo mataban. Las guerras son necesarias. Las guerras son proféticas. Y no tenemos que asustarnos por la guerra. El comandante en jefe está ahí arriba. Y Dios usa naciones para castigar a naciones. Y así vemos en toda la Escritura cómo unos van sucediendo a otros. Después usaron a los... Ay, se me fue. Hablando de guerra contra guerra y hablando de Israel, se llevaron las 10 tribus de Israel. Ay, se me fue el nombre del... Asiria, gracias. Asiria. Así. Asiria. Muy bien. Dios levantó a los asirios para castigar a los israelitas, porque se habían dado ya a la idolatría, para esto, para el otro, los planes de Dios ya no existían. Entonces Dios levantó a Siria y se los llevaron. ¡Pum! Nunca más volvieron, no sabe dónde estamos, nadie sabe dónde están volviendo algunos. Pero lo interesante de esto es que cuando llevaron a los de Asiria,
Hay una profecía en Isaías que Dios dijo, oh Asiria, perdón, antes de eso hubo un profeta que le profetizó a Nínive, Jonás, y Nínive era la capital de Asiria. Y como se arrepintieron, Dios lo usó para castigar a otra nación, que era Israel. Y de repente la soberbia les llegó hasta arriba y Dios levanta ahora a otros para castigar a los asirios. Pero en el libro de Isaías dice, oh Asiria, dice Dios, vara y báculo en tu mano. No, perdón, en mi mano. En tu mano he puesto mi ira. Te enviaré contra una nación pérfida, tal, tal, aunque tú no lo pensarás así. No, somos nosotros. No. Dios lo usó para castigar a Israel. Y luego levantó a Nabucodonosor, 100 y pico años después, para castigar a Judá, que se habían liberado hasta entonces. Y luego usó a los persas para liberar y que le vuelvan otra vez para atrás. Y luego usó, y si seguimos, nos encontramos el día de hoy. Dios usa naciones para castigar a la nación. Entonces cuando vi que la gente me miraba un poco raro, digo, ¿qué están pensando? Bueno, Dios usa naciones para castigar a naciones, entonces digo, seguramente están pensando que Dios está usando a Rusia para castigar a Ucrania. Y sí. Digo, ¿nunca han pensado que Dios está usando a Ucrania para castigar a Rusia? ¿No conocen la historia de Goliat y aquel pequeño? Digo, Dios está usando la soberbia de Rusia que dijo que en 3 días, a máximo una semana, y en aquel entonces llevamos 259 días cuando está hablando de esto. Dios usa naciones para castigar a naciones. Nunca sabremos, humanamente hablando o leyendo, cuál es el fin de todo esto. Pero sí, de que Dios está detrás de todo esto, estoy segurísimo. Dios usa, habrá guerras, rumores de guerra, levanta un pueblo contra otro para castigar. Entonces, cuando hablamos de guerra, no nos enfoquemos en quién hace la guerra, sino qué está haciendo Dios a través de eso. Porque Dios está actuando detrás de esto. Dios levanta los ejércitos y aparece en la Biblia en todos los lugares acerca de la guerra. Entonces, cuando miramos todo esto, tenemos que... Bueno, termino aquí con esto y vamos al texto. Mire, Siria, Turquía, Irán, Rusia, el Estado Islámico, 503.000 muertos con el Estado Islámico. Congo, Ruanda, Burundi, Uganda, 103.000 muertos. Yemen, Arabia Saudita, 380.000 muertos. Somalia, Kenia, 500.000 muertos. En total hay 56 guerras activas y son millones y millones y millones de personas que han muerto y no nos damos cuenta porque nos enfocamos solamente en lo que está alrededor nuestro. La guerra de Boko Haram, que es un grupo terrorista, ha matado más de 7 millones de personas en el Congo. ¿Usted sabía que hay una guerra en el Congo? Ni nos enteramos. Total está por allá. Pero son señales. Es necesario que esto acontezca. ¿Y por qué pelean, por ejemplo, en el Congo? Simplemente por un mineral. Pero de ese mineral salen los chips, los conductores para los teléfonos, los conductores para todo lo que tiene que ver con los satélites. Entonces, todas las peleas, todas las luchas, todas las guerras, no son porque no nos ponemos de acuerdo, sino por tratar de sacar los bienes. ¿Y la última guerra cuál es? La que tenemos vigente. La de Trump. Una guerra económica. Una guerra económica para todos. Los aranceles tanto. Le vamos a meter 80% de aranceles a China. Y China dijo, nosotros le metemos el 60%. 120%. Nosotros metemos 100%. 240%. Y China le dice, nosotros metemos tanto. Si todos vivimos de China. Todas las cosas que manejamos son de China. El iPhone, que es el teléfono por excelencia, más usado, más querido, más de esto que el otro, todos los componentes se lo dieron para que lo armen en China. Y ahora quedaron cautivos de China.
¿Es americano? Sí. ¿Los dueños que lo inventaron? Sí. Pero los componentes terminan ahí. Dieron una nota ayer, creo que fue, o esta mañana, me contaba Betty, de que Alemania prohibió de que todos los que trabajan para el ejército, y sobre todo los que trabajan en la parte de planificación, que nadie use los autos que vienen de tales marcas, porque esos vienen también ensamblados en China. Y tienen escuchas, y tienen esto, y tienen el otro. Así que nadie use estos coches para acá. Ninguno. La guerra que tenemos hoy día es porque, evidentemente, se tienen que cumplir las profecías. Entonces nosotros hablamos de, el Señor viene, nos lleva a las nubes. Claro que nos lleva a las nubes, ¿sí? Pero recuerde, vamos a recibir al Señor en el aire, ¿eh? No es para quedarnos por ahí. Si usted sale a recibir a alguien, vuelve para adentro, ¿no? Golpea la puerta, toca el timbre, uno va, sí, hola, ¿qué tal? Ah, sí, pase. Cuando vamos a recibir al Señor, no es para quedarnos por ahí. Es una cosa que el pastor Manolo va a tener que arreglarla, pero bueno, yo simplemente tiro la cosa ahí. Vamos a recibir al Señor en el aire. Y el mundo está en este momento, más que nunca, como dijo ayer el pastor Manolo, de que estamos en un punto donde, si no es la venida del Señor, estamos tan cerquita, porque todo se está acelerando. Y en esa aceleración tenemos que estar preparados y ser hombres entendidos en los tiempos, y sobre todo los pastores, porque debajo de nosotros hay mucha responsabilidad para la gente que está detrás de nosotros. La gente, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué esto? Pastor, ¿qué el otro? No sé lo que hacer, esto que lo otro. Veníamos con Betty el sábado, tuvimos una reunión en Madrid, tenemos una reunión los primeros sábados de cada mes con los pastores, soy el presidente de Comima, la fraternidad de pastores, y veníamos con el coche por la autopista, que vamos, son 5 minutos ahí a donde íbamos, y yo de repente veo un camión parado a la derecha, con señales, digo, uy, algo pasó por aquí, y esa autopista de dos manos, así que bueno, estoy ahí. Y de repente veo arriba, yo bajé la velocidad porque veo arriba la Guardia Civil en el puente, digo, uy, me están mirando la velocidad. Digo, lo primero que me digo, uy, bajé la velocidad. Y yo pasé mirando a la Guardia Civil de ahí arriba, y Betty dice, ¡ah! Digo, ¿qué pasó? Un hombre dejó su coche arriba, y de arriba de su puente se ahorcó, y estaba el cuerpo allí. Lo vi por el espejo, miré, y el cuerpo allí arriba, un hombre, no era un joven, tendría, no sé, 40 años, 50 años. ¿Por qué se ahorca una persona? Porque no tiene fe, no tiene esperanza, está vacío, quizás amargado, en otras palabras, porque no tiene a Cristo. Y nosotros tenemos la respuesta para toda esa clase de gente. Nos centramos en todo lo que está pasando en el mundo en lugar de centrarnos en las personas que tenemos al lado de nosotros. Es nuestra obligación decirles, queridos hermanos, que fíjese, lo que ha pasado era el 7 de octubre, ¿verdad? 7 de octubre. Trump, en aquel momento que estaba en la anterior legislatura, ya estaba saliendo prácticamente, logró hacer algo que nadie pudo hacerlo. Ponerse de acuerdo con algunos países árabes enemigos de Israel al máximo y hacer un acuerdo entre unos y otros. ¿Cuál fue el argumento que usó? Es interesante porque el primer lugar que fue Trump habló con, a ver si lo tengo anotado por aquí, déjenme mirarlo. Déjenme mirar si lo tengo aquí. No lo tengo. Creo que era Bahrein. ¿Puede ser Bahrein? ¿Bahrein? Sí. Habló con Bahrein. ¿Por qué están peleando contra Israel? Porque son nuestros enemigos. Dice, ¿no se dan cuenta que son hijos del mismo padre? Abraham. Ambos descienden de Abraham. Claro, Israel de Abraham y nosotros también de Abraham. Nunca lo pensamos así. Dice, ¿por qué no hacemos un
acuerdo y firman el acuerdo, en lugar de estar peleando con Israel, trabajen como hermanos, aunque cada uno por su lado, y nosotros le vamos a dar esto y esto y esto y esto y esto. Y cuando se dieron cuenta, firmaron y les llamaron el Pacto de Abraham. ¿Habrán escuchado? Muy bien. Después le siguió Emiratos Árabes Unidos y firmaron el Pacto de Abraham. Y le siguieron 2 países más y finalmente el último en firmar, Marruecos. ¿Y qué tiene que ver Marruecos con ellos si nunca estuvieron en guerra, nunca estuvieron molestando, nunca nada? No. Les convenció que firmen también el Pacto de Abraham. Y faltaba solamente una nación, Arabia Saudita, para que firme. Y entonces se acabó cualquier ataque contra Israel porque los más poderosos habían firmado el Pacto de Abraham. Contentos, dijeron no lo vamos a firmar ahora porque 7 de octubre tenemos nuestra fiesta, la hacemos la semana siguiente. ¿Por qué entraron los gazatíes? Impulsados por Irán, o lo hacen ahora o nunca más. Y se metieron en lo que hoy son las consecuencias para ellos mismos. Los gazatíes entraron, mataron. Para que sea una guerra tiene que pasar más de 1000. Tienen que morir más de 1000, entonces es una guerra. Lo otro es simplemente una revuelta o como le quieran llamar. ¿Cuántos murieron en total? 1200, 1100, más o menos, ¿no? Bien, más lo que se llevaron cautivos, claro. Entonces, inmediatamente declararon la guerra. Pero hicieron de que el pacto no se cumpla. No se pueda cumplir. Y las consecuencias están ahora a la vista. Y todo el mundo habla en contra de Israel, en contra de Israel, y en contra de Israel, y en contra de Israel. Y no mira quiénes provocaron todo esto. Es cierto que el nombre de Palestina lo pusieron los ingleses. Pero es un nombre que le ponen, como un apodo que yo le pongo a usted. Pero en la Biblia usted nunca va a encontrar una sola vez, en ninguna parte, el nombre Palestina. Era Canaán. Canaán, nunca Palestina. Pero con ese argumento, no, los palestinos. Y lo malo es que aún en la Biblia, que mayormente todos tenemos, Reina Valera, escribieron mapa de Palestina. Es la tierra que Dios le dio. Hoy estamos en un momento muy más complicado de lo que pensamos. Habrá guerra y rumores de guerra, pero es necesario que esto acontezca. Repito, Dios usa naciones para castigar a naciones. Ahora ya nos hablan de tener un kit para la guerra. Que cada uno tengamos un kit para la guerra, aquí en Europa. 800.000 millones de euros iban a ser invertidos para que todo el mundo pueda levantar su estatus en cuanto a armamento por las dudas que venga la guerra se extienda. Y todos dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer? Y el que más se quejó es España, que está en 1,43 cuando debería estar en 2, como mínimo para arriba. Sí, lo vamos a hacer, pero acá no sé cuántos años. Y Alemania dijo, no. Nosotros vamos a invertir como país 800.000 millones. Los demás que hagan lo que quieran. ¿Sí? ¿Sabe qué trae esto? Hambre, pobreza para la gente. Que es lo que sigue después de esto. Y de repente nos encontramos que Francia también está metido, de repente todo el mundo está ahora accionando, y si usted se mete en algunas páginas va a encontrar que la única cosa que se habla, aparte del fútbol, y aquí ya ni habla del Real Madrid porque ya fue descalificado, todavía podemos, nosotros también antes que ellos, el Atlético, pero todos los titulares, menos aquí, menos en España, es guerra. Y Marruecos será nuestra guerra.
Cuando firmaron lo de Marruecos, Trump le dijo una declaración para que firme. Si ustedes dicen que o reconocen que el desierto del Sáhara es nuestro, nosotros firmamos lo que quiera. El desierto del Sáhara tenía que decidir ellos mismos, como decidieron Marruecos cuando le ofrecieron, ¿quieren ser portugueses, quieren ser españoles o quieren ser independientes? Dijeron, no, queremos ser independientes. Pero 2 ciudades dijeron, no, nosotros queremos ser españoles, Ceuta y Melilla. Hermanos, para nosotros la guerra está más cerca que para todo el resto de Europa, con Marruecos. Tengo, no uno, 40, 50 titulares de cómo se están armando unos y otros. Porque a partir de que hicieron el pacto de Abraham, obviamente, lamentablemente digo, porque aunque nacimos en España, llevamos media vida aquí, nuestros hijos, nuestros nietos nacieron aquí y amamos España. Tenemos solamente la familia de Argentina, pero amamos España, si no ya no hubiéramos ido aquí, ni mucho menos. Yo dije, Señor, hasta que no vea un avivamiento, no me voy de aquí. Y cuando me voy es porque me voy contigo, no porque me cambie de tierra. Y en este contexto que estamos hablando, Melilla es el lugar donde va a comenzar una posible enfrentamiento con armas entre Marruecos y España. Fuimos a Melilla en diciembre. Para mí, a Ceuta fuimos con Manuel y pasamos 12 horas para ir porque no había autopista, 12 horas con el auto y 12 horas para volver y más el barco. ¿Y de qué hablamos? De la Biblia. Hablamos. Hoy ya es tu autopista. Bueno, Ceuta era un lugar donde, es todavía, donde los musulmanes reinan ahí. 7 mezquitas donde había una sola iglesia con 23 miembros. Entonces fuimos a formar gente ahí. Gracias a Dios que eso creció y había como... Ahora, cuando fui hay 200 y pico de miembros y hay 3 o 4 iglesias y esto que el otro. Pero para mí Melilla siempre era la nada. Y fui a Melilla y me encuentro con que es un paraíso. Y no solamente que es un paraíso, es que la gente es tan abierta que te hace chiste, que te habla del fútbol, se sienten españoles, aunque son musulmanes. Y podemos hablar con la libertad total en Melilla, total, al punto que fue en diciembre y dije, no, tenemos que venir aquí y hacer un evento evangelístico ya. Antes de que esto explote, tenemos que venir y hacerlo. Y el 24 y 25 de mayo ya estamos ahí con un evangelista llamado May Silva, que hace eventos muy grandes, y estamos todos yendo para ahí. Digo, apúrense porque lo hacemos ahora o no lo hacemos más. Ahora resulta que los titulares están apareciendo que están enviando tanques para Melilla y a montones. Y están haciendo fosas para defenderse. En Melilla. 82.500 habitantes y solamente 4 iglesias que en total tienen 192 miembros. 192 miembros para 85.000 habitantes. La mayoría, 80%, son musulmanes. El resto son católicos. Nuestras guerras no son con armas, son guerras espirituales. Y tenemos que ir al frente de batalla con el Evangelio en el tiempo que estamos viviendo. Porque la gente está en este momento como ese hombre suicidándose porque no tiene esperanza. Porque no sabe qué hacer en un mundo tan revolucionado y en una España que se contradice a sí misma en todo lo que dice. Anoche, mientras estaba sacando estos datos, otro titular más. Por causa de que firmaron los marroquíes el pacto de Abraham con Estados Unidos, Israel le está dando toda la tecnología para fabricar sus propios drones. Toda. Estados Unidos le está dando los mejores aviones que no tiene
prácticamente muchos países de acá no lo tienen, y le está dando para que fabrique sus propios misiles para tomar 20 kilómetros cuadrados de tierra. No, le está dando naves, porque lo próximo, y ojalá me equivoque, son las Islas Canarias. Ya hicieron los barcos, hicieron estas, cuando salen a hacer ejercicios navales, y se metieron en las aguas que corresponden a Canarias, y le reclamaron, no, estas aguas también son nuestras, esto también es nuestro. Es decir que, hermanos, estamos viviendo un tiempo donde todo está cambiando, pero está profetizado. Y lo importante de todo esto es que lo dijo el Señor. No lo estamos interpretando, lo estamos aplicando simplemente. Habrá guerras, rumores de guerra, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán, engaño religioso. Dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. La palabra nación contra nación aquí tiene que ver con la etnia, no la nación como país con un nombre, sino etnia contra etnia. Bien, cuando yo leí este versículo digo etnia contra etnia y reino contra reino y habrá las consecuencias. Digo, a ver, una etnia, un país se reconoce por la geografía, por las leyes, por todo lo que posee como nación, ¿vale? Y tiene sus límites. No se puede meter en límite ajeno. Pero una etnia lo que tiene en común es la cultura. Yo trabajé en África mucho tiempo y seguimos asistiendo allí. Y lo que vemos es cómo se mueven las culturas. Y déjeme decirle que la guerra, nación contra nación, es la cultura occidental que la están tratando de cambiar, la cultura de América, la cultura occidental está tratando de cambiar todos los principios que aparecen en la Biblia de Génesis en adelante. Casamiento, hombre con hombre, mujer con mujer, cuando dice dejará hombre de su padre, a su madre, se unirá a su mujer, se unirá a la carne. Todos los principios de Génesis capítulo 1, todos, usted lo va a ver reflejado en la Agenda 2030, que la están imponiendo a nuestros niños. Hicimos una manifestación en Madrid, justo días antes de la pandemia, el día anterior, a que el gobierno salió a la calle también para defender a las mujeres. Muy bien. Y como la ministra había dicho de que los padres no tienen la patria potestad de los hijos, sino el gobierno, salimos, hicimos 3 manifestaciones, una en Murcia, la otra en La Rioja y la otra en Madrid, la última en Madrid. Y el lema nuestro era, ministra, Cela, los padres tienen la patria potestad. O nosotros tenemos patria potestad. Hicimos la manifestación. Y todos me decían, pero Enrique, vamos a hacer la manifestación y ya viene el contagio, está llegando aquí. Digo, mira, si ellos no paran la del 8, nosotros lo hacemos el 7. Porque tenemos la fecha el día anterior. Y como vimos que no pararon, dije, no, vamos, lo hacemos. Pero nos cuidamos mucho de lo que iba a venir. Al día siguiente le hicieron ellos y hasta la esposa del presidente tenía el COVID. Y 3 ministros más tenían el COVID. Dios sabe por qué los dejaron. A saber por qué. Están cambiando todos los principios del Evangelio, todos los principios de la Escritura, para mostrar una nueva agenda que de la 2030 la subieron al 50 ahora. Los cambios vienen, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que permanece para siempre.
Esto no es para asustarse, esto es para advertir de que tengamos la palabra y tengamos la inteligencia para entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Me dicen la hora? Hablando de tiempo. 1:18, tengo 12 minutos, creo, o por ahí. No, él me dijo que hasta que no huela la comida, que siga nomás, tranquilo. O que hasta que cuando escuche un ruido, ahí para. Pero no, voy a terminar. Oiréis de guerra, rumores de guerra, es necesario que esto acontezca, uno es el fin, se levantará nación contra nación, etnia contra etnia, es decir, es una cuestión cultural lo que estamos haciendo, la guerra es cultural en este momento, donde Dios no está, donde el gobierno tiene, la persona tiene y toda la autoridad, y nosotros perdemos la identidad de lo que Dios dejó, supuestamente. Habrá reino contra reino y habrá pestes. Ay, queridos. No dice peste, pestes. Fue interesante porque cuando el asunto de la peste, un hermanito de Buenos Aires me dice, Enrique, ustedes que están en España, y que hablaste acerca de Italia, que comenzó allí, ¿no nos podías grabar un videíto pequeño para la congregación? Digo, sí, yo te lo grabo. Y lo grabé. Lo que veíamos que estaba pasando y lo que estamos haciendo, tal y tal, tal. Al día siguiente de haberlo enviado, me llega a mí desde Barcelona, me llega a mí de otro lugar, me llega de Estados Unidos, se viralizó. Me mandó a otros lados. Yo simplemente dije lo que entendíamos que estaba pasando y lo que iba a pasar. Y las recomendaciones que tenemos que tener, que lo habíamos acordado entre todos los pastores. Entonces, claro, cuando llegó esto, nosotros estamos preparados. Porque habíamos llamado a doctores, habíamos llamado a abogados, si nos quieren cerrar las iglesias, cómo podemos defendernos, doctores, cómo debemos actuar. Lo primero que dijimos antes que lo diga el gobierno, pongámonos mascarilla, olvídense de los saludos, olvídense de los besos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y hasta luego. Y tomemos distancia. Bueno, exactamente lo que el gobierno determinó, lo habíamos anticipado, orando a Dios que nos dirija. Y es más, Dios me dio una palabra en mi corazón. Cuando todos decían, no, el gobierno decía en 2 semanas esto se termina, en 2 semanas se termina. Y otros decían, bueno, quizá un mes. Yo dije, hermanos, Dios me dio esta palabra. Terminará en septiembre del año que viene. Y el año siguiente, Sánchez dijo, damos por terminada la pandemia. Como el Señor puso en el corazón. Tomamos decisiones que salvaron vidas porque entendimos los tiempos que iban a venir y entendimos los tiempos que estamos viviendo. Le dije a todos los pastores, si uno de ustedes, uno en su iglesia, está contaminado, pregúntele si vino las últimas 2 semanas a la iglesia. Porque te van a avisar, mira, está en el hospital, está aquí. Pregúntele si vino a la iglesia. Si vino a la iglesia, cierran la iglesia, cuídense, porque el virus puede estar adentro. Si 2 de ustedes, 2 en una iglesia grande, ven que hay contagios, cierren la iglesia. Y si hay uno más que fuera, no en la misma iglesia, en cualquier lugar, somos 100 y pico de iglesias ahí en la fraternidad de pastores, digo, si hay 3 que sepamos a partir de hoy hasta el fin de semana, cerremos todas las iglesias. Al día siguiente me llama Willy, ¿te acuerdas de Willy? Tengo un enfermo aquí de tal. Digo, ¿y estuvo en el culto la última? No estuvo. Bueno, cuidado. Pregunten a la familia que no vengan. Perdón, hablen a la familia que no vengan. Me llama mi yerno. Mire, Juan Macañizal. Mire, tengo un caso en la iglesia. Digo, un caso en la iglesia, otro caso allá. No esperemos al tercero, cerremos toda la iglesia. Estos 2 murieron en 4 días. En 4 días. Habrá pestes. Entonces, con ese videíto que había mandado, se viralizó, me empezaron a llamar de todos los lugares. A las 4 de la mañana. Mira, me llegó este videíto, tal y tal y tal. Le pasaban mi teléfono, que yo no puse ningún teléfono, se lo di a un amigo. Me pasaban, bueno. Díganos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo estamos? No, nosotros hicimos esto y esto y esto y esto. Pero la cuestión es que llegó también a un amigo, un pastor, un apóstol realmente, que vive en Venezuela,
Raúl Ávila. Y dice, Enrique, ¿qué estás diciendo por ahí? Él estaba en Miami predicando y tenía el boleto para regresar al día siguiente. Y le pidieron, ¿por qué no te quedas un día más ahora que terminó esto y celebramos entre todos? Y la esposa se fue. Y él se quedó. Y tuvo que quedarse 4 meses en la casa. Y entonces dice, bótenle la culpa, porque yo me hubiera ido, que eso no sé cuánto. Digo, no, pero para. Y yo contigo no hablé. No, pero el videíto que mandaste me asustó a toda mi gente y nadie quiere venir a atenderme aquí tampoco. Nadie, ni siquiera, no tengo quien me cocine, no tengo nada, estoy solo. Digo, bueno, habla de uno de los que tienes ahí, que por lo menos si mueren, que mueren los dos juntos, venga. Habrá pestes. Y me dicen desde una ciudad que tiene una fraternidad pastoral también muy grande, me hicieron una entrevista y me dice, ¿qué opinas? Digo, ¿qué están haciendo ustedes? Nosotros estamos reprendiendo a Satanás, reprendiendo esa peste, reprendiendo esto, reprendiendo lo otro. Digo, esa plaga, esa peste, ¿tal? Le digo, ¿han leído en la Escritura algo? ¿Por qué? Me dice. Porque en toda la Escritura nunca van a encontrar que una plaga, una peste vino si no fuera enviada por Dios. Todas las plagas de la Biblia, no solamente la de salida de Egipto, todas las plagas que usted va a encontrar y estudie la manera de estudiar, todas. Ninguna fue producida por gente. Todas la mandó Dios. ¿Usted va a reprender lo que Dios está haciendo? En todo caso, cuídate, ora. Que Dios te guarde. Ponte en acuerdo con Dios. Y si te llama, gloria al Señor. ¿Sabe que a veces, como no entendemos lo que dice la Escritura, estamos orando erróneamente lo que Dios está haciendo? Nada sucede si Dios no lo permite. Pero acá no hablamos de permisión. Acá todas las plagas, dice la Escritura, que yo envío. Entonces, hermanos, estamos viviendo en un tiempo profético de cumplimiento de cuando le preguntaban al Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El cuándo tiene que ver con el tiempo y el cómo tiene que ver con las señales. Y Jesús responde eso hasta Mateo 25 al final. Yo voy a terminar con esto simplemente porque después el pastor va a tener que darlo. Manuel. Habrá hambres. Cuando estas cosas suceden, el hambre viene. Yo a toda mi congregación le dije, hermanos, estamos en un periodo en que estamos entrando en guerra, tanto aquí como en Europa y con otros lugares. Y hay guerras. Pero esto nos va a tocar a todos. No se ponga en deuda. Rompa su tarjeta de crédito. Si no tiene para comer, tiene tiempo para ayunar y adelgazar. No invierta en nada que no necesite, porque estamos en un preludio donde va a venir hambre, porque lo dijo Jesús a continuación, es hambre. Hay un gaucho argentino, José Larralde, es un relatador y un cantor excepcional, y él cada vez que canta las composiciones de él son muy profundas. Y nunca olvido cuando él dice en una de sus canciones, dice, porque todo brazo que separa es hambre que se avecina. Cuando usted deja de trabajar y ya no puede hacer, es hambre que se avecina. Queridos, esto no lo hace el diablo, ni siquiera lo hace los gobiernos. Esto lo está haciendo Dios para que nos volvamos a Él. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares.
Yo estuve en 2 de los grandes terremotos con nuestra ONG. Uno fue, dime la hora, ¿cuántos faltan? Para el medio ahí. Y 28, ya terminó. ¿Están en hambre? Yo pensé que eran truenos, pero son los estómagos que están acá haciendo ruido. Rumores de guerra. El terremoto, uno de los terremotos más grandes que vino fue el que hubo en Asia, Banda Aceh, Indonesia, la isla de Sumatra. Muy bien. Como tenemos un equipo médico, salimos inmediatamente para allí, fuimos al lugar. Dios nos abrió puertas increíbles para poder llegar, incluso con aviones del ejército que nos llevaron nosotros cuando había delegados de toda América Latina, de Estados Unidos. Es decir, todos los grandes estaban ahí en un hotel, nosotros nos metimos en el mismo hotel y nos dimos cuenta, mira, si nos quedamos acá nunca vamos a ir a ningún lado. Vayamos al aeropuerto y a ver cómo salimos de acá. Entonces yo había hecho le pedí al cónsul que nos haga una notita identificándonos quiénes somos nosotros, pero claro, es un país islámico. Digo, bueno, no sabíamos lo que nos puse, digo, bueno, llegamos al aeropuerto, quiero hablar con el que está a cargo de los envíos. Bueno, ¿y quién es usted? Vengo de parte del cónsul de España, perdón. Vengo de parte del cónsul de España. ¿Pues tiene una carta consular? Sí, sí. Bueno, viene el hombre. Lee la carta, dice, ¿cuántos son? 2. Bueno, en este vuelo ya no podemos porque ya están cerrando. El próximo vuelo que sale en 20 minutos, ustedes van. Llegamos antes que Naciones Unidas. No, de veras. Llegamos antes que nadie a aquel lugar. Bueno, lo que vimos allí, hermanos, fue terrorífico. Una ciudad donde murieron 320.000 habitantes. La ola que vino por el tsunami fue un terremoto, 9.5. Eso produjo debajo del mar una ola. La ola se levantó a 25 metros de altura. Había un pino en el lugar que quedó y cuando volvió el agua, toda la ropa que arrastraba se quedó ahí arriba, marcaron ahí 25 metros de altura. Terrorífico, terrorífico. Estaba cerrado a que ninguna persona que no fuera musulmán y de los que son de los buenos, tiene que traer de parte del imán una carta, no podían entrar a ese territorio. Al lado, la frontera es de tierra, no de mar. Al lado, aviamiento total. Ahí no entraba nadie. 30 años cerrado. Que ninguna persona que no fuera musulmán y que tenga una carta del imán podía entrar. Porque querían ser un lugar santo como la Meca. Nosotros pudimos entrar. No había nadie cuando llegamos. Nos trajeron por avión de la misma fuerza aérea de ellos. Dios nos abrió la puerta. Y nosotros abrimos la puerta para otros. Y ¿sabe qué? Después de 30 años, que fue el alcalde de la ciudad, el gobernador de la ciudad, que dijo, aquí no entra más ningún cristiano. Una persona que nos llevó por aquí por allá, descubrimos que él era uno que nos estaba espiando a ver cuáles eran nuestros contactos. Y yo le dije, ¿puedo ir a orar? No, dice, me gustaría que me lleves, porque nos pusieron un coche sin saber quién era, y nos digo, quiero ver el cementerio ese grande que tienen ahí. Habían puesto 100.000 personas, cavaron una manzana entera, cuando tiraban una cantidad, echaban tierra, otra, 5, 6, 7 cuerpos allí uno arriba del otro. Y dice, ¿para qué usted viene aquí? Porque quiero honrar a la familia de ellos. Estos se fueron, pero quiero orar por las familias. Y me puso a orar. Y el hombre sacó su sombrero que tenía. Y yo le dije a mi traductor, traduce todo lo que digo. Traduce todo lo que digo, no te comas una palabra. El hombre empezó a llorar. Y aceptó al Señor. Y era uno... Era uno de la inteligencia del gobierno, que cuando venían gente de afuera, ponían a una persona para ver quiénes son los contactos para saber. Me llevó a la casa del gobernador, que el gobernador vino al agua y se lo llevó. Uno fue quedado y el otro fue tomado. El uno fue tomado y el otro fue dejado. El tomado fue el gobernador, la dejado fue la mujer.
La cama se subió hasta arriba, al techo llegó a 20 centímetros, él murió ahogado. La mujer se salvó. El uno se la ha tomado, el otro se la ha dejado. Bien. Y cuando vi eso ahí, vi un libro que estaba ahí. Digo, ¿y esto de quién es? Del gobernador. ¿Y quién fue el que dio la orden que nadie entre? Este señor. Y como oré por él, me lleva al aeropuerto, ya nos íbamos, y me dice, usted mañana va a estar en tal lugar. Pero si nosotros no dijimos nada, ¿dónde íbamos a ir? Era una iglesia que está en Megán, que es la otra ciudad, y nos estaba esperando el pastor principal, que tenía como 15.000 miembros de su iglesia, y nos estaba esperando, y este hombre ya sabía, no sé cómo, a dónde íbamos nosotros. Y dice, cuando me llevó al aeropuerto, dice, usted esta noche va a tener una buena noticia. Y yo, ¿cuál es la buena noticia? No. Usted esta noche va a tener una buena noticia. Cuando llegamos allí, estaban hablando todo en el idioma de ellos, no entendíamos nada, el traductor me estaba traduciendo, pero de repente empezó, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Era un mexicano que hablaba muy bien y no supe nunca lo que estaba pasando. Cuando terminó, dice, el lugar donde ustedes estuvieron, dice, ese hombre que estaba allí determinó que en la casa del gobernador, donde él por 30 años cerró que nadie, ningún cristiano puede entrar, ahora lo usen ustedes con sus médicos para atender a nuestra gente. No hay candado ni puerta cerrada cuando Dios va a hablar. Dios los bendiga, gracias. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.